tardes, hermanos, hermanas, a los que nos acompañan también, bienvenidos hoy a este estudio. Es un estudio que estamos estudiando el tema de las opiniones en cuanto a nuestra relación con Dios. Hay mucha gente que puede tener opiniones y deben ser respetadas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, estamos estudiando Romanos 14 y vamos a ver cómo aquí el Espíritu Santo está diciendo que si alguien va a ser recibido por Cristo, ¿verdad? Si Dios va a traer a alguien a su cuerpo, si Dios va a salvar a alguien, ¿verdad? Si Dios le va a dar entendimiento a alguien, pero esa persona, ¿verdad? Puede ser que esté acostumbrada a otra cultura, a opiniones. Vamos a ahorita ver también en el Viejo Testamento cómo había varias opiniones, pero el Señor aquí da una muy buena explicación sobre ese tema. Leímos el 1 que decía, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque sí me ha pasado a mí eso, que hay veces que nos podemos meter en contiendas sobre opiniones. Y pues recibimos a cualquier persona porque así es Dios. Dios recibe a todos les quiere dar entendimiento, a todos los quiere moldear, a todos quiere darle ese entendimiento de poder comprender nuestro propósito en la vida, que algún día vamos a pasar por diferentes pruebas, que algún día vamos a sufrir o lo que sea, como sufrieron los primeros cristianos. Pero cuando uno entra a la iglesia con tantos problemas, porque cuando uno entra a la iglesia entra porque anda buscando cambiar su vida, anda buscando pues, servir a Dios, porque cree en Dios. Y cuando esa persona anda buscando, pues Dios también lo anda buscando. Es un encuentro entre el Hijo y el Padre. Está la parábola del Hijo pródigo. Porque si la gente no anda buscando a Dios, pues tampoco Dios los va a forzar a que lo busquen. Pero para eso Dios los puso en la tierra aquí, a todos nosotros, para que busquemos a Dios, a nuestro verdadero Padre, el que nos hizo a todos, somos su imagen. Pero como digo, hay gente que no anda buscando a Dios. O busca un Dios de conveniencia, un Dios que lo puedan llamar cuando lo necesiten, cuando estén en problemas, después de allá, si te veo ni me acuerdo. Pero cuando una persona entiende que necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida que nos hacen daño, entonces entramos a la iglesia y podemos tener opiniones, podemos tener ideas que a lo mejor pensábamos que tenían bases bíblicas. Como digo, por ejemplo, hay gente que cree que la Navidad es muy importante, porque el mundo ha puesto esa fecha para decir el nacimiento de Jesús. Pero según yo tengo entendido, la Biblia no dice cuándo nació Jesús, nomás dice cuándo. No dice cuándo nació, lo que sí dice que es importante cuando murió. A través de su muerte pues tenemos la remisión de los pecados. Pero la gente puso esa fecha del 25 de diciembre. Y yo entiendo que los romanos festejaban el 25 de diciembre, ellos festejaban al dios Neptuno. Ellos adoraban los planetas. Por eso tenemos el calendario romano, que es lunes, Luna, martes, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Entonces ellos tenían esa fecha muy especial, adoraban a un planeta. Y pues cuando Roma toma a Cristo como religión, pues nomás le quitaron esa fecha de Neptuno y pues aquí mejor que sea la natividad. Pero igual hay gente que considera que es muy importante, otros no. Y a veces hacen pleito por eso. Son opiniones. Entonces, una persona me dice, le digo, no, eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es celebrar su resurrección, y eso lo hacemos cada primer de la semana. Pero si usted lo quiere celebrar o no, esa es cosa de usted. Eso no es un tema de discusión o de pleito. Pero hay gente que hace pleito. Y si él viene a mí y yo le explico y él quiere seguir contendiendo, pues yo no voy a contender sobre opiniones, porque no tiene ningún valor en cuanto a la salud espiritual,
No tiene ningún valor mi relación con Dios, no tiene ningún valor. Es como perder tu tiempo nada más en pleitos, no tiene sentido, ¿no? Entonces en Romanos leímos eso, entonces entramos en Romanos 14:2, y Romanos 14:2 dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí ya vemos en este versículo vemos dos ejemplos de contender sobre opiniones. Como digo, hay personas que consideran que comer cierta comida es malo, y hay otros que no. En el Viejo Testamento yo sí lo puedo comprender porque Dios prohibió ciertos alimentos, ciertas carnes, y eso lo puedo entender porque, por ejemplo, no se comía el puerco, porque todavía no se inventaba la vacuna de la... ¿Qué virus trae el puerco tú? ¿Cómo se llama la bacteria esa que trae? Trae otra también, ¿no? ¿Trichina dijiste? Hay otra bacteria que trae el puerco, que se le va a la cabeza, doctora. Esa. A lo mejor en ese tiempo, así como dijo ella, a lo mejor en otro tiempo, en el tiempo de los judíos, pues esa vacuna no estaba, y si se la comían, pues se andaban envenenando todo el pueblo. No había la penicilina, no había refrigeración, no había refrigerados, no había nada. Entonces se prohibían, pero después de la muerte de Cristo, se acabó todo eso. Y otra razón por la cual en el Viejo Testamento Dios quería mantener un pueblo tanto espiritualmente sano como físicamente sano. Pero el cuerpo se llegó a corromper tanto que todo lo que hizo por ser guiado por este cuerpo, que mataron a Cristo, ya a Dios le interesa más el estado mental. Yo no digo que comer puerco en abundancia no sea pecado, no sea malo, porque entras en glotonería y te puedes enfermar, pero ya no es pecado. Pero hay gente que sí considera que es pecado. Entonces muchas veces si yo tengo una persona que dice no, comer carne de puerco es pecado, pues no lo voy a hacer enfrente de él, porque pues, al rato vamos a tener problemas. Primero, sí, claro. Y haz de cuenta, vamos a suponer que en esa escritura hay gente que está tan entrenada a que no comas carne de puerco, o que no comas carne total. Por ejemplo, en México hay 40 días de que la gente, ya se ha rompido mucho esa tradición, ya no está así como estaba hace muchos años. Hace muchos años los viernes en México, por ejemplo, no te vendían tacos de carne. Los viernes, creo nada más, eran los viernes, ¿sí? O toda la semana. Y yo llegaba y si hay unos taquitos de cabeza, no, pues que es Viernes Santo. Y es que ahí todos piensan que todos somos iguales, todos no comías. Pero entonces esa persona viene a nosotros, ¿verdad? Y empieza a estudiar la Biblia. Dios lo recibe, claro, bienvenidos. Pero si esa persona va a estar contendiendo sobre que no debes de comer, pues tenemos que ayudarle. Y lo recibimos, pero no voy a contender. Si tú crees que es pecado, bueno, pues no lo comas. Ahí vamos a encontrar una escritura que dice, pues, para creer que es pecado, pues para él es pecado. Pero bueno, eso vemos aquí un ejemplo muy claro de este verso, como unos dicen que comas, otros que no comas. Vamos al 3, Romanos 14:3. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar. Perdón, le voy a repetir. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es una pregunta. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, como digo, nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar. En este caso había esclavos, había criados antes, en el tiempo de los romanos. Nosotros no tenemos ningún negocio de juzgar a nadie. Nosotros no podemos juzgar a nadie por opiniones. Por opiniones. Yo debo de ver, no tenemos ningún derecho de menospreciar el que tiene diferentes opiniones. Por ejemplo, comer, no comer, porque Dios lo ha recibido. Estamos hablando de una persona que ya está dentro del cuerpo.
Hay ciertos principios especiales sobre los cuales los cristianos debemos de estar de acuerdo, como la inspiración de las Escrituras. Esa es una cosa muy importante, de darle el lugar a la palabra de Dios como la única autoridad. Estamos de acuerdo. Eso debe estar arriba de todo, arriba de opiniones, arriba de lo que sea. La palabra de Dios tanto disciplina al que entra como el que ya estamos aquí. Es inspirada por Dios, tenemos que estar de acuerdo en eso, y la inefabilidad de la Biblia, o sea, que es de Dios. La deidad de Jesucristo es otra parte muy interesante, porque como la hermana tiene una hermana, ahí cómo discute la gente sobre el tema de que Jesucristo no debes de bautizar en nombre de Cristo, que debe de ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros que sí, otros que no. Son una serie de opiniones, pero si una persona no cree en la deidad de Jesucristo, que en el Hijo estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. O sea, cuando Jesucristo en Mateo 28, 18 dijo, ir por todo el mundo, ¿verdad?, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí Jesucristo menciona a los tres, pero luego Pedro, en Hechos 2:38, todo lo que dijo es, cuando le preguntaron qué debemos de hacer, Pedro dijo, bautícense en el nombre de Cristo. Ahí no mencionó al Padre ni al Hijo. ¿Alguno tiene un problema con eso? No tengo ningún problema, porque en él estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay gente que le gusta contender. No, que están mal, lo dicen, es que Pedro y Jesucristo. Lo que ellos no entienden es que el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo ahora estaba en Pedro. Y el Espíritu Santo, pues no se confunde, es un solo propósito. Entonces no hay ninguna confusión. Tenemos que creer en la deidad. Por eso dice, ahora en Él estamos completos. En Él está toda la deidad. Otra cosa que debemos de entender o estar de acuerdo, el nacimiento de Jesús de una virgen. Sí, Jesús nació de una virgen. Pero también debemos de entender que después de que Jesús nació, María siguió siendo virgen. Pero después, dice la Biblia, que María conoció ¿a quién? A José. Y tuvo otros hijos. Entonces María dejó de ser virgen. Pero sí, Jesús vino de una virgen. También estamos de acuerdo. Y el nuevo nacimiento, que es esa nueva vida espiritualmente, que somos nuevas criaturas, que aquí todas las cosas viejas pasaron. Eso es otro tema muy importante. Todo lo demás está pasado ya. Ya esas cosas de costumbres que teníamos. Por ejemplo, en el año 33, 3,000 judíos se bautizaron en Jerusalén. 3,000 judíos dejaron sus tradiciones. ¿Sí? Dejaron todo lo que para ellos era una cosa muy importante, su cultura. Dejaron todo su pasado. ¿Qué hizo también esta mujer, la Rahab? Rahab era una cananista. Esta mujer era de una cultura muy diferente a los judíos. Pero cuando ella oyó hablar de Cristo, ella volteó la espalda a sus dioses, le volteó la espalda a su nación, y vemos que ella había dejado aquellas costumbres que ella tenía cuando ella oyó hablar del Dios de Israel. Ella dijo, este es el Dios verdadero. Y cuando una persona, por ejemplo, entiende la palabra de Dios y dice, wow, yo miré mi mundo, yo miré mi país, mi familia, mi cultura, yo la vi, lo que creían, lo que decían, su comportamiento diario, lo miraba desde niño. Por eso yo les dije que yo ya desde niño miraba el mal. Entonces cuando el Señor me llamó o tuvo misericordia de mí, ¿verdad?, esas cosas quedaron atrás. Para mí antes lo que era importante, porque antes esas series de tradiciones como Navidad, allá celebrábamos las posadas, fíjate, 9 noches. 9 noches en la calle, quebrando piñatas. Eran cosas para mí muy importantes antes, todas esas tradiciones que se vivían en mi México lindo y querido. Llegó un punto que cuando yo entendí el Evangelio y Dios me recibió, todo eso quedó para atrás. Ya no tuvo para mí la importancia. ¿Por qué?
porque ahora me sonaba más lógico y más importante la palabra de Dios. Me sonaba algo más emocionante, estar conociendo más de mi Creador. Y eso estamos de acuerdo todos. Sobre opiniones, sobre cosas del pasado, bueno, pasado, eso no tiene nada que ver. Pero lo que acabo de decir, como darle la autoridad a la palabra, de hecho, cuando yo estoy con una persona que me dice que es de fe, le digo, ok, pero ¿respetamos la palabra? Sí, ok. Porque si no va a respetar la palabra de Dios como la única autoridad, no vamos a llegar a ningún lado. Va a contender y no vamos a llegar a ningún lado, porque no está oyendo la palabra de Dios. Si muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas en nuestros matrimonios, nos piden un consejo, ¿verdad? Y digo, mira, aquí dice Cristo esto de ti. Y lo lees, como que no queremos ahí escuchar esa palabra. Te está diciendo Dios lo que tienes que hacer, marido. Te está diciendo lo que tienes que hacer, mujer. O nomás queremos decirle a otro, ¿para qué te casaste? Pues sí, también tú para qué te casaste. ¿Y tú para qué te casaste? Pues ahora hay que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Cada quien. Pero muchas veces la palabra nos dice lo que tenemos que hacer y pues no. Ahí sí no queremos escuchar eso que cuando nos pega en nuestras cosas que no queremos, ¿me entiendes? Pero tenemos que aceptar la autoridad. Hoy muchos tenemos el cual los cristianos pueden desconcebir o oponerse mutuamente por temas o cosas que a veces podemos estar en desacuerdo, pero no podemos estar en desacuerdo en la salvación, lo que es la salvación. Vamos a ver qué es 2 de Timoteo 2, 15 al 18. 2 de Timoteo 2, ahorita vamos a ver la que dijo el Rui también. 2 de Timoteo 2, 15 al 18. Dice así, fíjate bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectó y trastornan la fe de algunos. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era joven, parecía que teníamos una cultura bonita, parecía. Mi mamá le gustaba mucho invitar a su comadre, que al compadre, que echarnos el traguito, que el tequilita, oír un bolero. Parecía algo muy bonito. Se invitaba al vecino, juntábamos a todos los vecinos ahí en la calle, los niños jugando en la calle. Pero ¿qué hemos producido de esos niños? Por la falta del conocimiento y la cordura de la palabra de Dios, una bola de criminales, una bola de viciosos, borrachos. Y nosotros, en nuestra borrachera como adultos, pues pensábamos que estábamos haciendo bien a los chamacos, ya que los chamacos lo único que pueden llegar es a ser alcohólicos, pero no nomás llegó el alcohol, llegó la droga, llegó la coca, llegó la marihuana, llegaron las pastillas y los chamacos por ponerse locos, como no hay una especie de freno. No me dijo, mi mamá lo hizo, mi mamá tomaba, mi mamá se ponía hasta el tope y yo también. Entonces no había un freno. Entonces, ¿qué tiene de malo que ahora el joven sea un drogadicto o sea un alcohólico, un marihuano? Nada, porque vivieron los ejemplos que nosotros les dimos. Pero entonces, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. El día de mañana que yo llegue a la presencia de Dios, que yo le diga esto al Señor: yo usé tu palabra para decirle a mi hijo lo que tenía que hacer. Yo usé tu palabra para decirle a la congregación lo que tenía que hacer. Y no me avergüenzo de eso. No me puedo avergonzar de su palabra. Entonces, debemos todos tratar de, cuando lleguemos a la presencia de Dios, eso va a ser un miedo, porque cuando llegues a la presencia de Dios, te va a decir Dios, ¿qué le dijiste a tus hijos de qué? Por ejemplo, que Dios le preguntara a un padre, ¿cómo le dijiste a sus hijos que se iban a redimir su pecado? ¿O cómo redimiste tu pecado tú? ¿Con qué me vas a pagar esa falta que hiciste? Pues mi abuelo me dijo que quemando incienso. O me dijeron acá los brujos que me hicieron una limpia con un huevo.
¿Nunca has oído hablar de la limpia de los huevos? ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero agarran, dicen las brujas, yo diciendo que es puro truco, agarran un huevo y te lo ponen así, me imagino que te lo ponen por toda la cara. Primero el huevo está limpio y luego sacan el huevo y sale todo negro, pues es un huevo de esos que tienen la gallina ya quemados. Pero ellos dicen que en ese huevo te sacan todos los males. Entonces el huevo sale todo podrido, ¿te imaginas? Dicen, así es la conciencia. Pero si yo llego a Dios y le digo cosas que no están en la palabra de la verdad, entonces voy a salir avergonzado. Entonces sí va a ser una tristeza. Por eso está la escritura de Mateo 7:21. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 7:21 al 23? ¿Quién me la puede así como murmurar? ¿Sí, no? ¿Por qué? Yo a ustedes nunca los conocí. Por eso está esa escritura ahí de Mateo 7:21 al 23, ¿verdad? Porque muchas personas se creen muy religiosos, pero no están usando la verdad. Y de hecho, de esas opiniones, como dice, de estas fábulas, palabras profanas, palabrería, que no tienen ningún sentido. No te ayudan en cuanto a la salud, nada. Todo lo que conducen es a separarse más de Dios. También vamos a ver cómo se puede provocar o se aparta uno de la palabra de Dios. Vamos a ver así a 1 Timoteo 4, del 1 al 4. 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que teniendo cauterizados la conciencia, ¿dónde quedó? Sí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. O sea, aquí fíjate, este libro se escribiría, vamos a decir, en el año 70, vamos a suponer. El Espíritu está diciendo claramente que en estos tiempos muchas personas van a apartarse de la fe. Se llama apostatar de la fe. Es caer de la verdad a la mentira. Muchos. O sea, esta es la verdad del Nuevo Testamento. Pero en tiempos modernos, miles de personas han apostatado de la verdad, han abandonado la verdad de Cristo. Están siguiendo un Cristo equivocado, un Cristo diferente, un Cristo de conveniencia. Un Cristo de tradición, un Cristo que le guste, un Cristo de pachangas, Brasil, carnaval, es muy religioso, todo es religión, todo es tradición. Pero aquí me está explicando que estas doctrinas son doctrinas de demonios. Estos espíritus diabólicos se meten en las personas que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué significa cauterizada la conciencia? ¿Les importa un poco? No me importa tu alma, no me importa, a ti nomás deme mi dinero, nomás quiero dinero, porque eso es lo que son los religiosos, nada más le sacan el dinero a la gente y a la gente pobre. Estas personas tienen cauterizada la conciencia, no les importa tu alma. Y eso sí deberíamos de notar, porque yo me fijo que, por ejemplo, yo cuando estuve en un pueblo, nunca un padre fue a mi casa. Yo nunca vi un padre de la iglesia que nos llevara algo a nuestra casa, nunca. Después, cuando vine aquí a Estados Unidos, pastores de otras iglesias, denominaciones, yo les decía, vengan a predicarme la palabra de Dios. No venían. Ellos querían que tú fueras a su templo y ahí te iban a mover ¿cómo se puede decir? Te iban a mover el petate o algo así, o la emoción, y ahí te tienen que convencer. Y si son pastores que saben echar buena verdura, pues te van a bajar el dinero. Son como las húngaras, ¿no les he platicado que a mí me engañaron las húngaras? Te engañan las húngaras, y uno piensa que sí. Pues cómo no, una húngara cuando hay un chamaco de 20 años, no, tenía como 17 años todo agüitado, ya lo dicen, este chavo trae un problema. Ven, hijo, ven. Tú traes un problema. Ven, ahorita te lo quito. Nada más dame 20 pesos y te voy a dar una piedrita, no la sueltes, dijo esa piedrita, con eso te vas a sentir bien a gusto con esa piedrita.
va a regresar a todos los problemas que tienes, te van a quitar. Yo creyéndole a la húngara esta. De veras, sí. Y dijo, y mi dijo, agarra la piedrita, dijo, y apriétala bien duro, no la vayas a abrir. Dijo, ok. Yo agarro la piedrita y salgo de ahí de la casa de campaña que tenía la señora esa, y salgo y a los 10 pisas le digo, como eso, ya casi que sale, que deja la carta de total. Una piedra me mintió. No, pues ya se los había dado. Oye, y no tenía ni los 20 para mí, pues tuve que darles que tenía 20 ahí. Pero así también las religiones son. Igual, o sea, serio, ustedes no creen, pero hay pastores que a la gente le sacan el diezmo. Fíjate, una vez un hombre dijo en una iglesia que yo te digo, ¿quién sabe cómo los motiva? Yo a veces batallo para motivarlos a un palac, fíjate, batallo para que traigan una comida. Pero este pastor dijo, ahorita el Señor va a tocar el corazón de algunos de ustedes y va a traer $5,000 para reparar el parking lot. Ahorita el Señor le está hablando a uno de mis hermanos y sé que ese hermano va a dar esa donación. Y yo sé quién es casi ya se miraba, yo sé quién es ese hermano. Y sí se paró yo hermano, amén, amén. Ay, que gloria a Dios, hermano, aleluya, hermano. Y sí lo dio. Y soltó los $5,000 para arreglar el pavimento. A mí no me fueron 20 pesos. Bueno, entonces, estos son demonios. Por eso, simplemente cuando una persona me enseña a mí la palabra, le digo, oiga, pues ¿cómo recibió usted el Espíritu Santo de Dios? No, lo mío fue una revelación privada. Yo estaba en mi cuarto allá en Nueva York y en ese día cayó el Espíritu Santo. Ay, caray, ¿no le caería el otro? No, y la gente lo cree, porque no conocen la palabra de Dios, no conocen la verdad. La gente les cree. Por eso le digo, yo siempre le digo eso. Hermano, y me gustaba mucho oír el radio de la estación que dice que cristiana. Hermano, le hablo esta mañana, ¿cree que me pasó, hermano? ¿Qué le pasó, hermanita? Estaba lavando la ropa, hermano. Y luego, hermano, ahí en la lavadora, hermano, lavando y lavando. Y sentí que me cayó el Espíritu Santo, hermano. Me sentí tan a gusto. Y yo por acá le haber caído el otro, yo creo. No, hermano, estos hombres son verdaderos demonios. No tienen el Espíritu de Dios. Mira, nosotros lo recibimos, ¿estamos de acuerdo? Cada quien en una medida, no como los apóstoles. Los apóstoles, olvídate, el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Jesús, lleno de... Estas personas entregaban sus vidas por servir al Evangelio. Dieron sus vidas, fueron crucificados. Pero el amor que ellos tenían, podían soportar todo dolor, todo sacrificio, toda muerte, porque ese amor que ellos tenían les ayudaba a poder resistir cualquier tribulación. El apóstol Pablo, yendo en cadenas, decía, hasta mi misma vida diera por causa del Evangelio y por defensa del Evangelio. Nosotros aquí estamos tratando de que crezca un poquito ese amor, un poquito, nada más le digo, Señor, un poquito a la vez. Ayúdame, Señor, porque el esfuerzo que tú haces en guardar tu ojo, en callarte la boca, en tratar de no insultar, de no enojarte, el tratar de servir a Dios todos los días, eso es el amor de Dios. Eso es crucificarte. Eso es crucificarte y muchas veces pues no podemos, pero ahí vamos. Pero de eso a ser un ratón y ser dirigente y robar a la gente, no me gustaría estar en ninguno de esos zapatos de ellos. Se van a hacer ricos, pero no para con Dios, porque mienten a la gente. Bueno, entonces, por eso es que hay gente que desde estas doctrinas que dice que prohibirán casarse, ¿sí? Ahí tienes a estos hombres, no se casan. Ahí tienes a estas mujeres, no se casan. Es una cosa ilógica, hermano. ¿Cómo es posible decirle a un hombre no te cases? A una mujer. Tienen toda su potencia ahí, no te cases, se llama celibato, es una doctrina diabólica. Esa doctrina nunca Cristo la puso. Ay, ¿y por qué Cristo no se casó? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cuando está lleno en el hombre, el cuerpo está muerto. Si una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, su cuerpo está muerto, está inactivo.
Así dice la Biblia. Estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Entonces, cuando una persona está, y ustedes si lo han experimentado, te entregas a Dios te entregas. El cuerpo está muerto, lo podemos leer, hermano, Romanos 8 y del 8 al 9. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 y 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense bien en ese versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes o en nosotros, el cuerpo carnal en verdad está muerto. Significa está separado del pecado. O sea, sí traemos este cuerpo, pero está muerto porque está separado del pecado. No anda buscando agradar el cuerpo. Entonces, por eso dice a causa del pecado, está muerto a causa del pecado, está separado. Mas el Espíritu vive, el amor vive en esa persona por causa del Evangelio, por causa de la justicia de Dios. Porque cuando esa persona predica el Evangelio, debe de luchar por ser ejemplo. Es muy importante eso. El Espíritu vive en esa persona porque Él quiere predicar la justicia de Dios. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Por eso es importante. Y estas personas, pues por muchos años, fíjate, ¿desde cuándo empezó esa doctrina de no comer carne? Desde año 325, 400, cuando esta religión empezó a prohibir comer carne. Y a la fecha hay personas que consideran que comer carne es pecado. Inclusive hay religiones todavía. Yo tengo unos primos hermanos que son de una religión que se llama Adventista, el séptimo día. Ellos guardan el sábado. Y que supuestamente ellos no comen carne de puerco. Ni camarón, pues de lo que se pierden. Pero fíjate, todos ellos, mis primos, cuando vino mi mamá la primera vez a Estados Unidos, les hizo una carne en chile verde de puerco. Y los invitó a comer. No preguntaron nada, se echaron toda la carne de puerco. No dijeron nada. No, pues sí, a lo mejor sí, pero mi mamá les dijo, les hice una carnita de puerco, vengan, y pues ya, ¿qué? Comieron pues eso comían con niños. Pero supuestamente no comen. Pero mira, es una verdadera mentira todo. Por ejemplo, ellos no guardan, ellos dicen que guardan el sábado, que ellos no trabajan. Yo los he visto trabajar. Pero en el Viejo Testamento, si te agarraban trabajando el sábado, te mataban. A ver, yo le dije a uno de ellos, ¿todavía los matan? Porque ya había 2, 3 que estaban chambeando de tu iglesia. No, ya no los matan. ¿Dónde se quitó eso? No entienden. Pero bueno, ahí entonces debemos de respetar la autoridad. Vamos a Romanos 14:4. Seguimos con Romanos 14:4, sobre el mismo tema. Vamos a estar un ratito con este tema. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Sí dije, ¿verdad? Era el 3. Bueno, me brinqué el 3, ¿verdad? ¿Qué no me dijeron, hermanos, hombre? Pues bueno, es que el que dije fue el 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres ese que juzga al criado ajeno? Esto es que tú, ¿quién te dio ese derecho de sentarte en el tribunal como juez? Entonces, nosotros debemos de ver eso. El Viejo Testamento, los jueces eran los que juzgaban legalmente sobre un caso. Si habría un problema, los jueces. A veces el sumo sacerdote, en este versículo de juzgar al siervo o esclavo, solamente es el derecho del amo. Estaba hablando de tiempos de aquellos. Igual ahorita también si tú tienes trabajadores, pues sí, tú eres el patrón. Tú puedes decirle al ese. Pero en ese tiempo eras esclavo. No te podías ir. Hoy si no te gusta tu patrón, pues puedes buscar otra compañía, no hay ningún problema. Nadie te va a ir tras de ti, nada.
El único que tenía el derecho era el amo. Por eso dice, para su propio señor está en pie o cae. Solamente el amo lo podía tener en firme o lo desecha. En Primera de Pedro 4:15 vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 4:15. Dice así. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. A veces que, por ejemplo, yo veo entre hermanos que está pasando esto, le digo, no te metas ahí, esa es bronca de él, es un pecado que él está haciendo, no te metas en ese problema, ese es problema de él, de Dios, pecados ajenos, a veces anda metiendo donde no debe. No tenemos que entrometernos ni de malhechores, ni de esas cosas, ni menos en entrometerse en lo ajeno. En casos legales, podemos juzgar casos legales y dar nuestra opinión, si es que conoces la ley. O sea, si algo pasó y conoces la ley, pues puedes dar tu opinión. Pero si no sabes la ley legal, pues tampoco opines, porque no sabes la ley, no conoces la ley del hombre. No sabes cómo juzgar un caso justamente. No sabemos. Una vez le dije a mi hermano que es abogado, que nunca ejerció esa carrera. Mis hermanos están bien locos todos, igual que yo, ¿no? Y una vez le dije a mi hermano que es abogado, le dije, oye Miguel, si una vez a un jovencito de 15 años lo agarrara la policía porque robó o hizo un daño en la ciudad, ¿cómo lo ibas a defender tú siendo abogado? Y le hace, no voy a decir cómo hablaba él, pero dice, esos no tienen remedio, esos ya están podridos, que los metan al bote. Dije, ¿a eso los ibas a defender? Yo pensé que ibas a hablar, yo lo que veo, yo si fuera abogado, yo le echaba la culpa a toda la sociedad. ¿Por qué este joven está haciendo esto? Porque no ha tenido oportunidades, no le hemos dado la oportunidad de salir. Yo trataría de defender a este joven de muchas maneras. Le echaría la culpa hasta al mismo presidente si quieres. Pero es un joven, tiene el derecho de tener una segunda oportunidad de lo que hizo. Pero mi hermano dijo, no, yo lo respondo en el voto. ¿Tú crees? Ay. No podemos, si no conocemos la ley, de la ley del mundo, no podemos juzgar justamente. Es que si no sé, no puedo opinar la ley. Y si en la ley espiritual que Dios nos ha dado, sí tenemos derecho de juzgar el caso, si somos verdaderamente cristianos. Por ejemplo, cuando hay un problema, yo siempre digo, pues aquí esto está en la Biblia. ¿Sí? O sea, nosotros damos las escrituras, te juzgo conforme a las escrituras. No sé si me entiendes. Yo sé que en Mateo 7:51 dice la Biblia, no juzgues para que no seas juzgado. Si yo puedo juzgar, en mi opinión, lo que yo pienso de ti. Porque lo que yo pienso de ti es lo mismo de mí. Pero sí puedo juzgar con la palabra de Dios. Eso sí, Dios nos lo permite, que juzguemos los casos de acuerdo al juez, que es Cristo. Entonces, espérame, hay un problema, lee aquí, es lo que está diciendo el juez. Entonces ya es Dios el que está juzgando, pero lo hace a través de verdaderos hermanos que conocen la palabra de Dios y nos pueden ayudar con nuestros problemas. Oye, hermano, tengo este problema, hermana, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Cristo de esto? ¿Qué dice Pablo de esto, hermano? Él es el que juzga, pero digo, solamente en aquellos que mora el Espíritu Santo de Dios, pero no juzgar el caso por nuestros sentimientos o emociones, solamente por la palabra de Dios, y esto en armonía consigo misma. Muchas veces, hermanos, cuando tenemos un sentimiento, un sentir, cuando traemos un problemita interior, ya sea recelo, rencor, envidia, ¿qué más? Cuando tenemos algo dentro de nosotros, ¿verdad? Muchas veces queremos usar la Biblia, pero muchas veces la aplicamos mal, porque estamos usando por mi celo, por mi corajito que traigo, ¿me entiendes? Eso no se juzga bien. Debemos de juzgar la palabra, pero también acuérdate, cuando venimos a tomar la cena del Señor, pues
Por eso dice el Señor, júzgate tú mismo. Primero júzgate tú mismo. ¿Haces algún mal contra alguien? ¿Te sientes herida por alguien? ¿Alguien te ofendió? ¿Te sientes incómodo? En ese momento tú debes de pedirle a Dios, y si es algo, sácalo. No sirve para nada de eso. Son como pequeñas ratas que te están envenenando el alma. Son cositas, y hay gente que retiene mucho esas cosas. Hay gente que en vez de retener la palabra de Dios espiritual y hacer lo correcto y madurar espiritualmente, le fascina retener cositas, detallitos que le van pasando durante su vida en la iglesia. Y llegan, te los digo porque una vez me pasó una experiencia con un hermano. Hace muchos años, y se los voy a contar porque puede pasar, hace muchos años, allá, cuando estábamos con el hermano Mar, una vez llegaron mis hermanos, estábamos todos en un convivio, y el hermano Mar nos decía que en Guaymas había una iglesia de Cristo que estaba floreando, que estaba estableciendo una iglesia. Y cada vez que iba nos platicaba de la iglesia, nos daba informes de la iglesia. Y ese día que fue al Parlac, este hermano estaba diciendo que al hermano lo estaban engañando, que no había ninguna iglesia. ¿No hay? No hay, dice, no hay nada, está diciendo el hermano que no hay iglesia, y otro estaba con él, y yo creo mucho en mi hermano lo que dice. O sea, yo miraba una especie así como de mafia, ¿ves? Ahí, no, yo creo que sí. Le dije, bueno, pues entonces yo creo que el hermano sí lo van a estar engañando, yo no sé, pero yo sí fui y le dije al hermano. Yo soy una persona que me gusta que me digan las cosas. Yo le fui, hermano, este hermano está diciendo que no hay nada de iglesia en Guaymas, que dice que nomás lo están engañando a usted. Híjole, el domingo el hermano se paró muy molesto y empezó a decir que no anduvieran diciendo cosas que no eran, pero se enojó. Y este hermano se paró a pedir una disculpa. Ok, yo me quedé, pues está bien. No sé quién se equivocó, él o él, pero están diciendo algo. Yo creo más lo que dice el hermano que fue. Bueno, pues, pero ese día dijo un comentario que yo me quedé, se me hizo, pero yo ya sé en quién confiar. Así dijo él, ¿no? Yo, whatever. Así yo no sé por qué dijo ese comentario. Después de 15 años o 10 años, aquí sabe cuántos años, un día él dijo unas palabras que yo no sé por qué estaba como tirando amargura. Y yo lo enfrenté, le dije, hermano, ¿tienes algo? Porque hay una cosa, hermano, en la iglesia hay que estar en paz, ¿no? Dios es un Dios de paz, Él quiere darnos paz, Dios lo que quiera. Olvídate que yo voy a estarme molesto con un hermano toda la noche y estar pensando que lo ofendí, lo que sea, ¿no? Y después de platicar un rato con él, es que hay dos personas en la iglesia que, ¿cómo dijo? No me acuerdo que dijo que no tengo confianza con ellos. Y tú eres uno de ellos. Dije, caray, no sé por qué. ¿Qué te dice? No, es que hace 10 años que lo que dijiste ya. Hermano, hombre, hace 10 años hubiéramos hablado y te hubiera sanado tu alma, hombre. O sea, ¿cómo crees que yo voy a vivir 10 años con una amargura? No inventen, o sea, si yo traigo, yo te lo digo, luego yo no quiero seguir con esa amargura. Pero fíjate, me dijo, hace 10 años traía esta amargura. Entonces, ¿quién estaba haciendo daño? Pues él. Y cuando traes esa amargura no puedes aplicar bien la palabra de Dios. La usas incorrecta. Y eso afecta a veces a muchas personas, especialmente a su familia. ¿Cómo vas a empezar a estar tú molesto con alguien y quieres predicar la palabra de Dios? Vas a afectar a tus hijos. Los vas a afectar, muy feo los vas a afectar. Y está la Escritura. No sé que por una raíz de amargura se han contaminado muchos. Debemos de ver eso como una cosa muy importante, hermanos. Ya nos ha pasado en el pasado, ¿no? Bueno, como dije, ¿podemos juzgar en lo espiritual? Sí. Sí hemos llegado a entender las cosas de Dios y podemos juzgar un caso, pero nunca por nuestras emociones, sentimientos. Pero tenemos el derecho de juzgar lo que es verdad y lo que es falso. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21.
Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué hago con lo malo? ¿Sí te fijas lo que dice la palabra de Dios? Vamos a examinar todo. Yo vengo, examino todo, lo que es bueno me agrada, me lo grabo en mi mente, trato de apuntarlo porque es importante, me ayuda mucho para mi salud espiritual. Pero lo malo, eso no tiene sentido. No me sirve para nada a mí lo malo. Es más, si yo me quedo con lo malo, te va a pasar lo que al hermano. Te vas a sentir muy mal todo el tiempo y eso no se trata. Se trata de ir creciendo espiritualmente. Así es que no tenemos el derecho de juzgar para condenar. Eso pertenece a Dios. Yo me acuerdo una vez que un primo allá en Guanajuato se bautizó y al mes que se había bautizado me mandó una carta donde estaba juzgando a todos los hermanos. A todos le estaba diciendo. Y yo le dije, pues ¿quién te puso a ti de juez? Dale gracias a Dios que tuvo misericordia de ti. Pero ya estaba todo el mundo, le digo, no, entraste a la iglesia por la pura misericordia de Dios. Pero hay gentes que entran a la iglesia para ver los defectos de los demás. Eso es ilógico. A mí, si tú te quieres sentar a ver mi lado malo, lo vas a encontrar. Pero acuérdate, también tú lo tienes. Tú también tienes ese lado malo. Todos tenemos ese lado malo. Y nos podemos agarrar peleando uno al otro y siempre vamos a decir, tú tienes esto, yo tengo esto. Eso es como un matrimonio, el matrimonio es lo mismo. Tú tienes esto, yo tengo esto. Tú tienes... Esa parte es la que no debemos de juzgar. No tenemos ese derecho de juzgar porque si yo te digo que tú, pues yo también estoy igual. Solamente Dios nos está juzgando mientras vivamos en este mundo. Todo esto que hablamos, todo lo que decimos, está registrado. Las palabras y el momento y las opiniones y todo lo que decimos se registra. Vamos a leer antes de esto, vamos a 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17. Dice así. 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? El juicio de Dios, el gran juez, Él empezó a juzgar a su gente por nosotros. Él está juzgando al creyente, está juzgando al que dice que tiene fe. Eso sí, nos está juzgando. Entonces, aquellos que no han obedecido el Evangelio, pues ¿dónde aparecen? Ellos pueden juzgar, pueden criticar, no vale su juicio. Cuando a Cristo lo juzgaron, lo condenaron, no valió su juicio. Él era inocente de todo lo que ellos le decían. Su juicio no cuenta, el juicio de Dios sí cuenta. Así es que nosotros estamos siendo juzgados todos los días por lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. Vamos a leer unas escrituras de esto. Mateo 12:37. Dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás... ¿Sí te fijas? O sea, hay veces que han preguntado, ¿Dios castiga? Tus palabras te están condenando, tus hechos te están castigando. Lo único que hace Dios es cumplir su palabra, es todo. Pero tus palabras te están justificando o tus palabras te están condenando. De hecho, hay una escritura que me gusta mucho, no sé si está en 1 de Pedro 3:11-10, donde dice, si quieres ver días agradables, si quieres ver días bendecidos, si quieres ver días de paz, refrena tu lengua y haz el bien y apártate del mal. O sea, eso está muy serio. O sea, si yo quiero ver días en mi vida en paz, si yo quiero ver tranquilidad en mi vida, tengo que refrenar mi lengua. Porque la lengua es un cerillito que prende un bosque. Así es que todo lo que decimos, dices tú, ¿cómo va a ser posible?
¿Tú crees que esas computadoras que te guardan archivos y archivos y archivos y videos y tienen una memoria tremenda, ¿verdad? Las computadoras ahora, todo lo que hacen. Si yo ahorita, por ejemplo, si me paro un chota, ya sabe hasta de dónde nací y tú eres de Cortázar y él cómo supo. Él sabe de dónde vengo, aquí todo está registrado, tu nombre, tu apellido, todo, todo. ¿Tú crees que Dios no sabe todo eso? Si Él es la computadora número 1. Ah, sí es cierto, digo, ¿verdad? Que no se cae ni un cabello, sino por la voluntad de Dios. Fíjate nada más. Por eso dijo esto. Tus palabras te condenan o tus palabras te justifican. Ahí está, hermanos. Vamos también a Juan 12:48. Ahí cerquita, Juan 12:48. Esa siempre la usamos para predicar la palabra de Dios. En Juan 12:48 dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjate bien esta escritura, porque decimos que las opiniones no son importantes. Cristo nunca anduvo con opiniones. Nunca anduvo criticando a la gente que hacía sus cosas como sea. Él dice, si tú rechazas mis palabras, que es el Nuevo Testamento ahora, si tú rechazas mis palabras, significa no las aceptas, porque sus palabras deben ser aceptadas aquí, en nuestra mente. Las debemos de llevar con nosotros. Llevar la palabra de Cristo es llevar ¿a quién? A Cristo con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Si yo acepto a Cristo, acepto su palabra. Pero si a mí no me interesa su palabra, entonces yo estoy rechazando a Cristo. Y esa palabra es la que me va a juzgar. Es la que me juzga todos los días. Es la que me está diciendo, ¿estás mal? ¿O estás bien? ¿O estás entre azul y buenas noches? Pero solamente Él es el que nos juzga. ¿Cuál? Cerquita de aquí, Juan 14:15, también la podemos leer. Aquí dice, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos o guardar mi palabra. Entonces tenemos que ver que solamente la palabra es la que nos juzga, y eso me ayuda mucho a mí. Porque muchas veces cuando alguien me dice algo de mí, yo me analizo y digo, pues no es cierto. Si yo estoy haciendo lo justo, no es cierto. Pero hay veces que me dicen cosas y digo, sí es cierto, ahí sí estoy mal. Por eso la palabra es la única que nos juzga. Y vamos entonces a terminar, pues ya se fue el tiempo, hermanos, ahí me voy a quedar con esa escritura. Esta es la invitación que le hago. Si usted acepta a Cristo, acepte su palabra. ¿Y qué es su palabra? Que hemos pecado. ¿Qué dice la palabra de Cristo? Que Él vino a salvar al pecador porque estamos en pecado. Y Él te invita a que aceptes ese evangelio que has entendido, que lo reconozcas ante Él y ante sus ángeles, y que puedas tú tener vida eterna a través de la muerte de Cristo. Así es que vamos a entonar un himno de invitación. Vamos a entonar.